diferente, digamos. Entonces, Claro, Noros. Siempre que los parciales de potencia suele ser lo que él dice que iba a hacer, ¿o no? ¿O también pasó lo mismo? No, en potencia no. Claro. Ahora levantado mal humor. Dicen las malas lenguas que hace muchos años era muy áspero para tomar finales, que después le pidieron como por favor que baje un poco el nivel. Capaz que ustedes se encuentran con el renacer. Sí, más que todo el nivel, no, o sea, era complicado, pero el tiempo estaba muy jugado. Y la cantidad de consignas de cada ejercicio, todo. ¿Y ya dieron las notas? No. Sí, sí. Ah, sí, qué rápido. ¿Y alguno aprobó? Yo probé, pero bueno, Ah, tipo, estudié todas las vacaciones. ¿No? Sí, eso. ah, Creo bueno. que tal vez no hubo muchos, o fue tan raro que aprobara la gente, pero sí, para estar estudiando 2 o 3 semanas y decir, me saqué 6, 7, aprobé de pedo, y encima pasé muy mal el parcial porque fue muy estresante de repente encontrarnos con algo que no esperábamos, eso es lo que más dice, podría haber sido distinto, podría haber sido mejor. Pero yo también por lo menos aprobé. Ah, no, sí, ahora se entiende, se entiende. ¿Cómo andas, Julián? Me llamó la atención que alguien prendiera la cámara. Por eso Sí, la veía muy sola, profe, así que tengas un poco de compañía. Gracias, gracias. Nosotros encima en las reuniones del laburo tampoco nadie prende las cámaras, entonces como que si no vas a la oficina estás todo el día mirando nombrecitos. Eh, Mira, otro que se suma. ¿Los otros profes le están obligando a prender las cámaras, sí? ¿O ya todos se aburrieron de eso? Creo que ningún profe nos obliga a aprender cámara. Ah. Digo, creo, porque asisto a pocas clases virtuales, así que Oh, qué honor. en las que asisto, Ay, sí, fin de largo es el próximo, el lunes es feriado. Hay que preguntar en el chat. ¿Qué hora es? Y 5. Eh, Creo que Francisco, y no me acuerdo quién más me había mandado un mail sobre el tema de la atenuación en el TP3. ¿Quedó zanjado ese detalle o quedó con duda? Vi que me llegó la respuesta, profe, pero todavía no me senté a leerla, así que Ah, después está le bien. digo. Está bien, está bien. No, hubo varios que consideraron la fórmula original es ese 20 logaritmo. mm, La fórmula original de atenuación es 20 logaritmo de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Eso es cuando eh, tenemos la tensión de salida acá y cuando tenemos la tensión de entrada acá. En este caso nosotros, en reflejometría, nosotros estamos midiendo en este punto. Eh, entonces, como la señal fue y volvió, se atenuó 2 veces y ese 2 veces hace que acá se divida por 2. Yo recuerdo que en la filmina del teórico está el 10 logaritmo de R, 10 R sobre EI.
Eso recuerdo que está en la filmina del teórico, pero no puedo poner las manos en el fuego de que no haberme confundido. Por eso si ustedes la tenían mal, o también puede haber sido mi culpa. Pero hubo varios que tuvieron esa confusión, por eso me llamó la atención también. Bueno, igual creo que nadie desaprobó por ese detalle, así que si alguno sí desaprobó por ese detalle, no dude también en consultar. ¿Alguna duda sobre compatibilidad electromagnética? ¿Alguien le llamó la atención como para chusmear algo más? ¿Alguno sabe que hay una cámara semianecoica en la SIECA y de que hay 2 cargos en el departamento de electrónica para estudiantes para trabajar ahí? Vamos con esas reacciones, a ver. No, la verdad no tenía ni No. idea. ¿Alguno sabe que hay auxiliares de segunda en nuestra carrera que se obtienen por concurso y que se renuevan año a año? Y que creo que es la única carrera de las 7, 8 que hace eso. Para un jueguito de encuestas, capaz, pero ¿alguno le ha interesado la docencia? Me imagino que alguno antes solía ser algo común, pero dar clases de apoyo o algo así para hacer unos pesos. Francisco, ¿cómo estás informado? ¿Vos das clases, Francisco, perdón? No, dar no. Di en 2018 clases de robótica en un instituto del centro, pero universitarias no. Había entendido el interés. Interés sí tengo, pero nunca di. Pero eso es dar clases igual. Cambia el público, Sí, hermano. sí, pero digo a nivel universitario. A nivel universitario nunca di. Está bien. Y bueno, después apoyo en matemáticos, física, secundario, sí, desde hace rato que doy a veces en las vacaciones o demás para ganarme unos pesos. Ah, mira qué piola. Eso suele sumar bastante en el currículum. Deberías estar atento. Ahora, la verdad que no sé cómo están esas cuestiones, pero deberías estar atento. Todo parece que estoy de vacaciones. Deberías estar atento a los futuros concursos. Es una buena oportunidad. Yo empecé ahí, bueno, yo y un montón más, pero empezamos como auxiliares de segunda y bueno, la verdad que empezás a agarrar el gustito. Después, ¿qué más de compatibilidad electromagnética? Esa es la única de las pocas unidades que no hay mucha diferencia con lo que veíamos en clase, o sea, cuando era presencial, ya que, nada, es una unidad bastante teórica y para hacer mediciones y eso es como que necesitas unos equipos bastante especiales. Pero tener noción de que eso existe y de que eso se hace, está bueno, suele haber algunos congresos en Argentina, ustedes pueden investigar para ese lado también. Ahora, hoy estaba charlando con una docente que se llama Clara del CITQ. El CITQ es un centro de investigación de química, así como nosotros tenemos centro de investigaciones, ellos también tienen varios. Y andaban instando a alguien que se encargue de automatizar una especie de reactor nuclear, obviamente de una capacidad mínima, pero por ejemplo la Universidad Nacional de Córdoba también tiene un reactor nuclear, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de ir a verlo.
que es para estudio, ¿no? Es de muy baja potencia, nada que ver con el de embalse o con los de Atucha, pero está bueno para investigación. Y ahí en el CITQ necesitaban algún ingeniero electrónico para el tema de automatización de algunos procesos. Yo para contarle cosas que se hacen en la facu, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, hoy Centeno me contó de que se está empezando como a volver el tema de, o sea, a volver más constante el tema de investigación y a permitir un poco más los accesos a docentes y a investigadores. Así que eso capaz que trae alguna novedad pronto. Y no tengo nada más para chusmear. ¿Alguna pregunta? ¿Acceso a dónde, profe? Sí. Perdón. Acceso. Centeno está en el Gintea, entonces, y posiblemente él va a ser el director del grupo, entonces, bueno, está yendo seguido. Y acceso a eso, a los grupos de investigación y a los laboratorios, los docentes. Gracias. Bien. Profe, Sí, Francisco, coincido. Sí, Abigail, perdón. habíamos estado hablando en el grupo del curso recién, de que capaz nos convenía un poco más rendir la evaluación de este TP, que usted la programó para el 17, sí, puede ser el 24, capaz. Pero lo estuvimos hablando entre algunos, no sé si está bueno una encuesta. ¿Por alguna razón en especial? ¿Solo de chusma? Porque el 16 tenemos para entregar 2 trabajos de otras materias, entonces está como medio justo. ¿Y el turno cuándo era, perdón? Para que sea el 24, Bueno. o no sé, otro día en realidad de la semana. Después Yo del porque el martes. 24 era turno de examen, por eso lo había acomodado así, como para... pero bueno, largo una encuesta. Bueno, Largo una encuesta y la respondo en una virtual. Me compré una pizarra y bueno, ahí anoto cosas. Bueno, entonces, en el caso de ese, si se cambiase, pasaría una de las clases. Yo lo que estaba pensando, que podemos hacer para generar un poco más de dinamismo a este tema, la próxima clase, el que explica algún tema muy bien, o alguno de los puntos, alguno de los bloques de este analizador de espectro, ¿cómo se llama? Zafar de la evaluación esta de analizador de espectro de barrido, no la de compatibilidad. Lo estaba pensando, así que eso. Pero bueno, ahora si cambian las fechas, no sé cómo haré. Pero bueno, sin más preámbulos, largamos. ¿O hay alguna otra duda? Bueno. Bueno, analizador espectral con analizador de espectro de barrido. Esto me imagino, la otra vez habían tenido clases el lunes anterior, habían empezado a verlo. La idea es hacer una breve reseña teórica. ¿Ya vieron el diagrama en bloques en el teórico? Sí, profe. Genial. Bueno, ¿qué me pueden hablar del diagrama en bloque? ¿Quién quiere tomar la palabra?
Bueno, este es el diagrama en bloque. La primera etapa, el atenuador de RF y el filtro pasabajos, se encargan de más que nada de la sensibilidad. Entra la señal por ahí, hay un atenuador como para que no queme los equipos y un filtro de pasabajos para que lo acomode el usuario, indirectamente, para que el siguiente proceso sea, o sea, no tenga señales altas que generen un mal funcionamiento en el resto de los bloques. Después el mezclador, es un mezclador súper heterodigeno, que lo que hace es mezclar la señal de entrada con la señal del oscilador local, y de esto nosotros nos quedamos con la suma, que después es filtrada. El oscilador local y el oscilador de referencia son los que van manejando el tema de la frecuencia central y, bueno, de la pureza espectral de nuestro analizador de espectro. El oscilador de referencia es lo que a veces genera unos ruidos que se llaman FM residual o ruido de fase, que lo vemos un poquito después. El generador de rampa va barriendo este oscilador local y va generando ese span. El span, recordemos que es la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Luego pasa una etapa de amplificación de esa mezcla. Un filtro FI, que es fundamental para este instrumento, ya que es el filtro que a mí me da el ancho banda de resolución. A lo más angosto me permite distinguir mejor algunas señales, pero demora mucho más tiempo, ya que ustedes van a... el span que ustedes definen en blanco. El span que ustedes definan se va a dividir en la X cantidad de ancho de banda de resolución. Estos bloquecitos son definidos por el ancho de banda de resolución. Entonces, si yo hago que esos anchos de banda de resolución sean más angostos, va a demorar mucho más tiempo y, bueno, a veces el ancho de banda es muy grande y, bueno. Esto era con un analizador de espectro de barrido, más que nada teórico. Hoy en día son como bastante mucho más rápidos y permiten mayores anchos de banda con menores anchos de banda de resolución. Un detector de envuelta, que esto lo que hace es detectar la amplitud de la señal y, como ya creo que les dijeron, una de las diferencias con el analizador de Fourier es que en el analizador de Fourier ustedes pueden ver fase y acá no pueden ver fase. Después viene un filtro de video, que lo que hace es suavizar un poco la señal y, bueno, la pantalla. En la Facu hay varios analizadores de espectro, ya que, bueno, cualquiera de ustedes que trabaje en telecomunicaciones o con radiofrecuencias o en lo satelital o en cualquier área de las comunicaciones va a necesitar alguna vez un analizador de espectro. Entonces, las características de los... estaban estos tres en su momento, ahora hay muchos más Signal Hound, estos, porque son bastante baratos y se pueden conectar a la computadora. Los otros son instrumentos hechos y derechos, con pantallita y todo el show. Entonces, las características importantes a la hora de comprarse un analizador de espectro es el ancho de banda. Tiene que obviamente incluir la frecuencia que yo quiero medir. El rango dinámico, esto ya lo vimos en el amplificador de audio. ¿Alguno quiere recordar de qué se trataba el amplificador de audio? El rango dinámico, perdón. La máxima diferencia que pueda haber entre la salida y nuestro piso de ruido.
un pico de salida sería. Bien. Entonces, con ese dato yo puedo saber qué amplitudes puedo llegar a medir, para abajo y para arriba. Después, bueno, el ancho de banda de resolución son valores fijos que te da el instrumento. Uno no puede elegir del 1 al 10 todos los valores que quiera. Y el ancho de banda de video también son valores fijos que nos da el instrumento. Este es uno de los analizadores de espectro, se encontraba en el laboratorio de comunicaciones. Durante el dictado, desde que estoy yo empecé en el 2017, 2018, este práctico lo hemos cambiado todos los años, menos, bueno, el año pasado y este año. Porque cada vez íbamos encontrando nuevos instrumentos en el laboratorio de comunicaciones que nos permitían jugar un poco más con este tema. Este ancho de banda, como ven, llega hasta 2,7 GB, incluye el 2,4, pero no más arriba. El rango dinámico, como verán, es bastante. Estos son los valores de ancho de banda de resolución, como les decía, de 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz, 4 MHz. Si ustedes quieren más abajo, no se puede, y si ustedes quieren 10 kHz, tampoco se puede. Y el ancho de banda de video también está en esos detalles. Este es el Signal Hound, no sé cuánto costará hoy, pero es bastante barato, como todos los instrumentos que están saliendo hoy en día, que uno puede... nada, que el trabajo importante lo hace la computadora, entonces se permiten otros precios, y se ahorra la pantalla también. Había uno en el laboratorio de comunicaciones y uno en Gintea, por si ustedes, por ejemplo, a la hora de hacer el proyecto final de grado, quieren adjuntar algunas mediciones de análisis espectral, pueden utilizar estos instrumentos, los pueden pedir. Obviamente nos pueden pedir a nosotros ayuda para usarlos y demás. Y bueno, nosotros en el práctico anterior veíamos este y este. Este más que nada tenía un generador digital de modulaciones digitales y nada, permitía ver modulaciones digitales, cosa que es como algo nuevo, ya que siempre veíamos en comunicaciones uno se ven las modulaciones digitales, pero después no se ve mucho más. Y medio que las mediciones antes siempre eran de AM, FM y también modulación de pulsos. Esta es la pantallita del analizador de espectro del Signal Hound. Como se puede ver, si hago zoom, están los valores que nosotros tenemos como importancia, que es el nivel de referencia, que me marca este techo, el ancho de banda de resolución, 200 kHz, 200 Hz, el filtro video, bueno, la división por dB de cada bloquecito, y abajo tenemos entonces el span, que recuerden es la frecuencia de fin, que acá le llama stop, y la frecuencia de start. Es la resta entre stop y start. Por las dudas. Span. Y bueno, la frecuencia central está al centro siempre. Y este otro valor es el tiempo de barrida, que muchas veces, bueno, como dijimos recién, se ve condicionado por el span, por el ancho de banda de resolución y por algunas constantes del equipo. Este tiempo de barrido, más allá de que uno lo considere como, bueno, ¿quién no espera 340 milisegundos una medición? El detalle es que capaz hay flancos o hay señales que se te pueden llegar a perder en ese tiempo. Entonces, el tiempo de barrido en realidad lo que implica es intentar no perder las señales de interés. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos el repasito teórico. ¿Dudas?
Profe, una cosita. Entonces el tiempo de barrido es una consecuencia del ancho de banda. O sea, nosotros seteamos el ancho de banda y nos da tal tiempo de barrido, o podemos seleccionar los dos. Claro, el tiempo de barrido en los instrumentos nuevos no se puede setear porque te da como unos límites de error. Siempre lo barre al tiempo más rápido. Pero estaba este instrumento, que es analógico, que andaba a duras penas, que te permitía el tiempo de barrido como un control independiente. Entonces, a vos te permitía observar qué sucedía cuando barres lo suficientemente rápido para que todos los filtros, esos que vimos en el diagrama en bloque, para que todos los filtros estos, si vos barres muy rápido, no llegan a establecerse, no llegan a obtener la señal que tienen que obtener. Entonces, da error. Entonces, hoy por hoy, solo puedes modificar el span y el ancho de banda de resolución, y el tiempo de barrido, entonces sí, sería una consecuencia de ellos. Bien, este ancho de banda es mucho más grande, el rango dinámico es un poquito más pequeño, tiene un par de opciones más de ancho de banda de resolución y a su vez realiza la transformada rápida de Fourier, que me permite a mí ver fases y me permite otro tipo de análisis. Este era otro instrumento que, bueno, que ya se dejó de usar porque traía muchos problemas, pero la verdad que para entender el tema, a mi gusto era el mejor, ya que, como repito, todos los controles eran individuales. Entonces permitía ver, bueno, ¿qué pasa si yo toco esto? ¿Qué pasa si toco aquello? El ancho de banda era mucho menor que los anteriores, pero andaba bien. Y el rango dinámico era mayor, ya que al ser analógico se banca otras corrientes y otras potencias. Bien, los controles principales a la hora de un analizador de espectros son la frecuencia central, el span, el nivel de referencia, el ancho de banda de resolución y el ancho de banda de video. Este era el equipo. Ahí se veían los controles. La frecuencia central, que lo que hace es definir en dónde está el oscilador local. El span me configura el generador de rampa. El nivel de referencia genera el tema de los atenuadores y los amplificadores. Y por otro lado estaba el tema del ancho de banda de resolución, el ancho de banda de video y el tiempo de barrido. Acá, cuando uno seteaba una configuración errónea, se prendía rojo esta alarma, que implicaba que iba a ser una medición descalibrada. Si a vos te parece, la hacías, si no, bueno. Pero hoy en día los digitales no permiten una medición descalibrada. Bien. El ancho de banda de resolución lo que hace es permitirme ver que en esta imagen, en realidad no es una sola, sino eran tres. Para FM, AM, modulaciones de pulso, es fundamental poder distinguir esto, ¿no? Entonces, a partir de la distancia entre este pulso y este pulso, uno puede definir cuál es el valor idóneo de ancho de banda de resolución para poder observar los pulsos. El ancho de banda de video lo que afecta es, esto está al revés, acá va sin, acá va como se puede ver en la señal de la izquierda no se distingue nada, se ve todo ruido, pero al aplicar el filtro video
se puede observar que sí había una señal. Uno no puede aplicar el filtro vídeo indiscriminadamente, ya que a veces también te atenúa la señal que vos estás queriendo medir. Entonces, al modificar la amplitud, capaz que tomas una medición errónea. Esta era la pantalla de ese analizador de espectro, y como esta guía es un poco vieja, le he llamado analógico, pero en realidad es más vieja la guía, en la presentación, perdón, tiene todas las imágenes con esto. Entonces, de vuelta, repetimos los valores que ustedes tienen que ver a la hora de realizar una medición. ¿Dónde está el nivel de referencia? El nivel de referencia, recordamos que es este valor de potencia. Ese es otro detalle a tener en cuenta. Los analizadores de espectro miden potencia, no miden tensión. Por eso lo que vemos es dBm. Bien. A su vez, el tiempo de barrido quedó en 0.2 segundos, ancho de banda de video 30 kHz, ancho de banda de resolución 30 kHz. Y la frecuencia central está en 20 megas. Si el span es de 40 megas, ¿cuál es el valor de frecuencia final y cuál es el valor de frecuencia inicial? Vamos, perdón, no había visto el chat. Bien, Julián, bien, Nahuel. ¿Alguno no entendió cómo llegaron a ese valor? Bueno. El generador que se usaba es este generador porque me permitía a mí hacer modulaciones. No sé si alguno lo llegó a usar, pero permite modulaciones de AM, FM y de pulsos en un solo equipo. No tenían que usar dos generadores. Las mediciones básicas eran el tema de ajustes básicos, bueno, de encontrar el nivel de ruido promedio, por ejemplo, que eso depende del ancho de banda de resolución. Como pueden ver, el piso de ruido va modificándose al aumentar el ancho de banda. También el nivel de ruido promedio depende del span. A mayor span es mayor el ruido. El factor de forma. El factor de forma, ¿alguno se acuerda cómo es la fórmula? Era el ancho de banda 60 dB, para la diferencia 60 dB sobre el ancho de banda 3 dB, ¿puede ser? Excelente. A menos 3 dB y a menos 60 dB, tomando como 0 dB este valor. Entonces, para acordarse qué va en el numerador y qué va en el denominador, ustedes, si les da 1 el factor de forma, es ideal. O sea, esto es un rectángulo. Entonces siempre les tiene que dar mayor a 1. Como para tenerlo en cuenta. Es un valor bastante importante a la hora de diseñar un filtro.
Pero bueno, acá también se mide, ya que dentro del analizador de espectro hay muchos filtros. Bien. Obviamente también se puede medir la distorsión armónica monotonal, que ustedes vieron en el amplificador de audio. Vemos cómo se vincula con Fourier este tema y con los otros. Y cualquier otra medición, o sea, por ejemplo, ustedes, no sé cómo llegará a ser el tema de la fuente conmutada, pero para medir la fuente conmutada, ustedes, una de las mediciones importantes es cuántas armónicas mete ese diseño de ustedes. O a la hora de comprar una fuente conmutada, ustedes también pueden decir una que tenga pocas armónicas, ¿no? Bueno, dos ruidos importantes a analizar en una medición de analizador de espectro de barrido son la FM residual y el ruido de fase. Bien. Esto, ¿alguien levantó la mano o no? Bueno, el FM residual y el ruido de fase son dos ruidos intrínsecos a un oscilador, porque así como en lo teórico, el oscilador local, el oscilador de referencia, perdón, funciona siempre a la misma frecuencia y con una fase igual a 0. Obviamente eso no existe y se generan estos pequeños ruidos, que se puede ver acá, por ejemplo, esos piquitos. Tiene que ser un poquito más abajo. Esos piquitos, esos son efectos de una frecuencia de referencia errónea, como una especie de jitter, le dicen en inglés, sería como una especie de salteo de la frecuencia, que nosotros solo lo podemos ver si el ancho de banda de resolución es muy fino. Como verán acá, es 30 Hz. 30 Hz es uno de los valores más finos de este analizador de espectro. Como vemos acá, esos ruiditos que veíamos no se ven más porque lo que hemos hecho es aumentar el ancho de banda de resolución. Esto nos permite llegar a la conclusión de que a mayor ancho de banda de resolución, menos podemos ver la FM residual. Porque el filtro es tan ancho que no me permite ver esos pequeños saltitos. Convengamos que el oscilador de referencia puede tener errores, pero tampoco es tan malo. Bien. El otro ruido es el ruido de fase, que se vincula con el nivel de referencia. A mayor amplificación, mayor ruido de fase. El ruido de fase se observa a los costados, más que nada donde no hay una señal fuerte. Por ejemplo, acá sería la señal fuerte. Y si nosotros bajamos el nivel de referencia, fíjense que ahí está en 4 dB, lo ponemos en menos 32, el ruido se observa más. Entonces, se observa más ese ruido de fase. ¿Dudas? Por ahora no, profe. Bueno, seguimos. Bien. Esta sería la relación entre el ancho de banda de resolución, el ancho de banda de video, el span y el sweep time. Esta fórmula funciona cuando el analizador de espectro puede modificar su sweep time.
¿no? Si no, se le saca ese valor. Y la constante de proporcionalidad también es un valor de la hoja de datos que suele estar entre 2 y 3 a la hora de está en la hoja de datos. Esto me permite que cuando sucede esto, bueno, este es el caso en el que la constante de proporcionalidad, la fórmula para cuando el ancho de banda de video es mucho más angosto que el ancho de banda de resolución, se lo saca de la fórmula. Y la condición de funcionamiento sería esta, de que el sweep time, el tiempo de barrido, sea mayor o igual a la constante de proporcionalidad por el span dividido el ancho de banda de resolución. Eso. Si nosotros sucede lo opuesto, que el tiempo de barrido es más rápido, lo que sucede es que, o sea, más rápido implica que sea menor, lo que sucede es que no se llegan a acomodar estos filtros y al no acomodarse estos filtros, la medición es errónea, como veremos en la siguiente. A la izquierda el instrumento está calibrado y está respetando esta condición, y a la derecha el instrumento no está calibrado y no respeta esa condición. Entonces, a la derecha se producen errores de amplitud y de frecuencia en la medición. Bueno, una modulación de AM, me imagino que ya han visto bastante de AM. Se puede calcular obviamente el índice de modulación. Ahí se ve que es mayor. Modulaciones de FM, se pueden ver. Un nulo de portadora. Una FM de banda angosta. Y otra de las cosas interesantes de introducir acá era el tema de la modulación de pulsos. Que se inicia la modulación de pulsos con el tema de los radares. Los radares allá por la Segunda Guerra Mundial, en la cual al principio, bueno, Alemania ganaba porque lo dejaban también un poco, pero a su vez tenían submarinos y los submarinos eran indetectables, hasta que los ingleses inventaron el radar. Para inventar el radar, inventaron el analizador de espectro para poder realizar las mediciones, y con ese radar empezaron a encontrar dónde estaban los submarinos, y esos submarinos dejaron de ser tan victoriosos. Entonces, la modulación de pulsos es en realidad un tren de pulsos, es lo que podrían generar ustedes con un generador, como una onda cuadrada, con un duty menor al 50%, y eso, esta sería en el dominio del tiempo, mientras que en el dominio de la frecuencia ustedes verían algo así, que dependiendo los valores seteados, dependiendo del duty, dependiendo de la amplitud obviamente, y dependiendo el periodo, el 1 sobre t, es como se va observando la señal en el dominio de frecuencia. Entonces, en el caso de que la frecuencia de repetición de pulsos, acá lo dice acá abajo, la frecuencia de repetición de pulsos, que es 1 sobre el periodo, sea menor, ahí está, bien. La frecuencia de repetición de pulsos es eso, que es un valor fundamental para que nosotros podamos decirle o sea, nosotros cuando aplicamos el analizador de espectro podemos observar esa misma señal como si fuera una línea espectral o como si fuera un pulso espectral. La línea espectral sucede cuando el ancho de banda de resolución es menor a la frecuencia de repetición de pulsos y se observa así, esta sería la señal en el tiempo. La línea espectral se observa así, se pueden distinguir esas linitas, valga la redundancia, y dependiendo
como acomodemos el analizador de espectro, ustedes pueden observar distintos valores, tales como el lóbulo central. Al modificar el span, llega un momento en el que en el analizador de espectro ustedes pueden llegar a ver una señal muy similar a la del dominio del tiempo. Luego, es la misma, o sea, ustedes lo que modifican para verlo distinto es el ancho de banda de resolución, ¿no? La frecuencia de repetición de pulsos es siempre la misma. Si nosotros logramos esta condición, que sea mayor, entonces incluye varias líneas dentro de un mismo filtro, lo que sucede es, lo vemos como un pulso espectral. Dependiendo el sweep time, se va modificando la señal. En este caso, hace rato, las líneas espectrales la observábamos diferente al modificar el span, mientras que acá al modificar el tiempo de barrido. Y si nosotros modificamos el ancho de banda de resolución, haciéndolo aún más grande, incluimos mayores líneas, entonces lo que se ve se traduce como una mayor amplitud en frecuencia. Bueno, esto era más que nada como un resumen. Los ejercicios lo que hacían era observar este barrido superheterodino, un poco de los controles, un análisis de la constante de proporcionalidad y modulaciones de pulsos. Esto es lo que comentaba de radar, es más que nada la primera aplicación del analizador de espectro, después se termina aplicando en muchas otras comunicaciones. Y modulaciones digitales, en aquel momento era como una ampliación del práctico, pero después es lo que hicimos. Comunicaciones inalámbricas, se utilizan todas estas. Había un práctico en aplicada 3 que era hacer un amplificador de RF. Y si lo hacían bastante bien, le podían poner una antena. O sea, si quedaba adaptado, le podían poner una antena y, bueno, medir ese amplificador también de esa forma. Yo les recomendaría que a futuro, cuando estén trabajando en un proyecto final de grado y tienen alguna comunicación inalámbrica, hacer mediciones de analizador de espectro, que la verdad que suman un montón. Bueno, esto es la bibliografía. ¿Preguntas? Yo, profe, no. De mi parte tampoco, profe. Bueno. Nada. Bueno, cortaríamos acá. En la clase siguiente, Abigail había sido, ¿no? ¿La que se fue el tema? Creo que ya no está más. ¿Alguien? Si tuvieran que elegir entre la fecha del 17 y la fecha del 24, ¿la mayoría acá elegiría la del 24? ¿O hay alguien que le moleste rendir durante el... Bueno, en el primer cuatrimestre había sido casi palabra santa el turno de examen, pero bueno, los entiendo. Bueno, sí, ya no hace falta. Entonces, ya queda modificado. Evaluación. MC 24 de agosto. El formato es el mismo de todos, de los que veníamos rindiendo, así que bueno, en eso no habría diferencias. Y nada, comuníquenle a, bueno, a sus compañeros de que el mail Nochebuena, 24 de 2. Bien.
Capaz que ese día vuelve la presencialidad. Sí estaría para juntarse a comer algo, ¿no? Pero bueno. Bien. Stop sharing. Bueno. ¿Alguien ha visto algo del TPI? ¿Alguien ha empezado con eso? O, bueno, con todos los parciales que tuvieron, me imagino que no. ¿Pero alguno vio algo? ¿Arrancó por ahí? No, yo la verdad no he tenido Recién, tiempo profe, para verlo. Se entiende, se entiende. Pero bueno, por ahí alguno había chusmeado algo. Bueno, ¿algo que se me está olvidando? Bueno, entonces hasta el martes que viene. Trabajos al aula virtual, porque no me da permiso Google. ¿Qué vemos el 17? El 17 seguimos con analizar de espectro. ¿Y a alguien le pasó lo mismo que a Francesco? Ah, bueno, sí, te lo pensaba mandar por mail, pero dale, genial, pero bueno, Pregunta, sí, pues esto de sí, la Rubén. resolución del trabajo o la resolución del trabajo hay que buscar hacer planos, alguna manera como resolverlo teóricamente o hay que plantear eh, costos y todas esas cosas así. No entiendo cómo es el objetivo final. Entender, investigar la temática, buscar el estado actual, comprar contra la que se pueden aplicar, plantear el diagrama de flujo. Ah, un diagrama de flujo, ok. O sea, resolverlo de alguna manera con un flujograma, como se podría hacer. Esa es la idea del segundo parte. Claro, no es la idea hacer un plano o un diseño de un circuito, pero sí un diagrama en bloques y un diagrama en flujo de cómo funcionaría eso. Ok, Es más que bueno, nada abordarlo teóricamente, ¿no? Desde el papel, ¿no? Desde el Word, está pero eso bien, más está que bien. nada. No había Igual entendido. cualquier duda que vaya surgiendo, obviamente la pueden ir consultando. Ok, gracias. sería como plantear la respuesta y la resolución y también después también un presupuesto de lo que costaría hacer todo. Claro, Ok, el enfoque sería de que ustedes, o sea, la parte 3 va a ser otro estudiante que va a revisar qué tan viable es la solución a la problemática. ujú, Entonces, por ahí, una de las herramientas que va a tener el de la etapa 3 o la de la etapa 3, es que decir esto es muy caro. Esto es muy caro y yo podría cambiar por esta tecnología, no sé, por ejemplo, si lo planteo con Bluetooth y Bluetooth sale $5.000, decir, no, bueno, los cambio de tecnología y al cambiar de tecnología los disminuyo a $1.000. Por poner un ejemplo burdo, ¿no? Bueno, ¿por qué si dice, no me- Denis dice adjuntarlo al comienzo de la etapa uno? Hay que adjuntarlo a lo primero que enviamos en su momento. Uy, perdón, saqué. O responderte sobre esto mismo. no, usted tiene que ahora abrir la etapa uno que le tocó, ¿no? No me acuerdo cuál le tocó a Está usted. bien, sí. Ujú, Eso, en adjuntar, o sea, eso, el que lea la etapa 3 va a tener que ver el archivo ese y pegado atrás el archivo de está bien. usted. A eso me Ok, refería, ok. con unirlo, Es, adjuntarlo, no sé. esa es la idea. Ok, gracias. Vamos.
Bueno, suerte el viernes. No, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, Chao, nos profe. vemos. Chao, profe, nos vemos.